Revelado en el escalofriante ritual egipcio de la esposa maldita, que atee, hasta al más valiente. Las sombras de la noche caen pesadas sobre las calles de ese barrio olvidado. Las luces parpadeantes de los comercios mantienen a duras penas a raya la oscuridad. Pero las historias de desapariciones son más intensas que cualquier luz. Ana, una madre soltera de 35 años, siente el peso del miedo en sus huesos cada vez que camina hacia su casa. Desde hace días, las mujeres han ido desvaneciéndose, una a una, como si la oscuridad se las hubiera tragado, y las murmuraciones sobre la esposa maldita han crecido, llenando el aire con un horror palpable. Una figura con piel pálida y ojos vacíos se presenta en las pesadillas de Valentina, su pequeña hija. Gritos silenciosos llenan la noche, mientras Ana intenta consolarla, sintiendo que algo siniestro acecha en las esquinas. Cada vez que su hija se despierta entre sollozos, Ana siente que su pecho se aprieta como un puño. Esas historias que escuchó de vecinas ahora parecen más que simples rumores, son ecos de una verdad oscura. La esposa maldita busca venganza. Relatan unos, enfurecida porque las mujeres han olvidado un ritual que debe realizarse para calmar su ira. Ana, moviéndose en el terreno de la incredulidad y la preocupación, comienza a explorar las oscuras conversaciones en lugares que antes parecían seguros. Ella viene por las que no recuerdan, dice una voz temblorosa entre sus vecinos, mientras las miradas se cruzan llenas de pánico. La atmósfera se vuelve densa, cozy, tangible, y cada rayo de luz se siente como un faro atrapado en una tempestad. Todo el mundo ha comenzado a mirar por encima del hombro, a caminar más aprisa. Es una danza de desconfianza que lastima el alma. Mientras Ana regresa de la tienda, una noche, un escalofrío la atraviesa. Escucha un susurro suave y tenebroso. La venganza no puede esperar. En el corazón de Ana late con fuerza. Su rostro se torna pálido, la piel se le eriza, todo parece oscurecerse a su alrededor. La sombra de un callejón se desliza, acercándose más. Valentina la llama, pero el silencio responde. Su pequeña está en la cama, sumida en un profundo sueño, y esa imagen de la figura sobrenatural se apodera de su mente. ¿Es real? Decidida a proteger a su hija, se sumerge aún más en la historia de la esposa maldita. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La tensión aumenta cuando una persona familiar aparece. Alguien en quien Ana confiaba. Sus palabras suaves parecen estar impregnadas de otro significado, mientras hay algo en su mirada que la inquieta. Un brillo que no puede identificar. Ana siente un profundo terror. Quizás esa maldición no es solo un eco antiguo, es también un reflejo de la traición humana. El tiempo se le agota, y la delgada línea entre la superstición y la realidad empieza a difuminarse. Esa noche, mientras el viento parece murmurar advertencias, la sombra de la esposa maldita vuelve a manifestarse en cada rincón oscuro. Cerrando los ojos, Ana se pregunta, ¿será suficiente el amor para proteger a Valentina o el pasado ha regresado para cobrar vidas? La respuesta se acerca, envolviendo el barrio en una niebla de miedo, que se interpondrá entre Ana y la verdad que teme descubrir. El viento aullaba por las calles desiertas, como si la ciudad misma temiera a lo que pudiera ocultar la noche. Ana no podía permitir que ese miedo la dominara. Debía actuar, aunque sus manos temblaran, y su corazón latiera con fuerza desmedida. La esposa maldita parecía no ser solo un fantasma de leyendas, sino una sombra palpable, tangible. Al día siguiente, con la determinación ardiendo en su pecho, Ana decidió buscar respuestas. Paseó por el barrio, hablando con quien quisiera escucharla, buscando el conocimiento perdido que podría salvar a su hija. Las mujeres que antes criticaban su maternidad, ahora la miraban con resignación, pero también con un destello de esperanza en el ritual. Susurraban entre sí, Ana es lo único que la detendrá. Ana escuchó el retumbar de sus palabras, recordando
que su madre había hablado de cosas similares en su niñez. Ella recordaba un símbolo, un amuleto que traería protección. Con cada conversación, una pieza del rompecabezas se unía. Las historias de la esposa maldita estaban interconectadas, tejidas en la memoria colectiva de mujeres que una vez fueron fuertes y orgullosas. Pero ahora solo había miedo, y eso debía cambiar. Esa noche, Ana encontró su camino hacia un templo de ruido en el extremo del barrio. Ceguera y desolación envolvían aquel lugar. El silencio era profundo, casi sagrado. Al cruzar la entrada, un aire frío la envolvió, trayendo consigo un perfume de flores muertas y tierra olvidada. En el centro de la habitación, un altar se alzaba cubierto de polvo, pero un brillo dejó entrever la existencia de antiguos rituales. Mientras exploraba, tropezó con un diario amarillento entre las ruinas. El corazón de la esposa maldita no obtiene paz sin el sacrificio de la memoria, decía. Ana entendió que debía recordar, que debía rendir tributo a las generaciones pasadas. O Valentina podría convertirse en la próxima víctima de esa maldición que las encadenaba al olvido. Pero aún había más. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos se detuvieron en una imagen, un amuleto en forma de escarabajo, tallado con símbolos antiguos. Ali estaba. La fecha del ritual, el momento exacto para invocar la protección de las ancianas que habían llorado antes que ella. Con cada palabra, se le heló la sangre. La última víctima descrita había sido conocida en su infancia, una amiga de su madre. El rostro de la mujer, desvanecido en sus recuerdos, se convirtió en una imagen aterradora. El reloj marcaba la medianoche cuando Ana salió del templo. Sentía que el aire se espesaba, que las sombras danzaban a su alrededor. La figura de la esposa maldita parecía observarla, esperando a que cometiera un error, confiando en que el miedo se adueñara de ella. Ana jadeaba, con cada respiración formulando un plan en su mente, cada paso más decidido. Pero, en su fuero interno, una voz temía que la sombra acechante ya estuviera más cerca de lo que imaginaba. Al llegar a casa, el cuarto de Valentina estaba en silencio. Demasiado silencio. El corazón de Ana palpita con fuerza, mientras abre la puerta lentamente, la inquietud apoderándose de ella. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. Llama a su hija, pero lo único que recibe es el eco de su voz. Valentina, grita, un terror indescriptible llenando cada rincón de su ser. La oscuridad devoradora se cernía sobre ella. ¿Dónde estaba su hija? Antes de que pudiera pensar, el murmullo helado volvió a llenarle los oídos. La venganza no puede esperar. La esposa maldita había hecho su movimiento. ¿Logrará Ana recuperar a Valentina antes de que sea demasiado tarde? Ana retrocedió, el terror a abrazar su corazón. La oscuridad se había ido apoderando de cada rincón de la habitación, y el aire espeso se tornaba más opresivo. Valentina susurró, con una voz quebrada, esperando que su hija respondiera desde alguna parte, que tuviera una respuesta que la liberara de esa pesadilla. Se echaron sobre ella recuerdos de la niñez de Valentina. Risas, juegos, miradas llenas de vida. ¿Cómo podía haber dejado que el miedo se interpusiera entre ellas? Esa historia, esa leyenda de la esposa maldita, había tomado forma real. El peligro era inminente y, sin su hija a su lado, una angustia la devoraba. Sal de las sombras. ¿A dónde te han llevado?, gritó, casi en un alarido de desesperación, pero solo obtuvo silencio a cambio. Con el pulso en su garganta, Ana decidió buscar. Su mente recorría el camino hacia el templo, a donde había encontrado el diario, pero también el amuleto en forma de escarabajo. Es hora de activar el ritual, pensó, y el miedo se evaporó un poco, tornando en un fuego ardiente dentro de ella. Salió a la calle. La única luz provenía de su templado resplandor en la penumbra. Cada sombra alrededor parecía una extensión de la esposa maldita, mirándola con ojos vacíos. Caminó apresuradamente, su cuerpo caliente por la adrenalina, mientras el frío del viento la hacía temblar. Al llegar al templo, algo parecía diferente. El ambiente estaba con más vida, más vibrante, pero era una vibración oscura, una que provocaba escalofríos. La puerta se abrió, con un chirrido, dándole la bienvenida a la penumbra que había encontrado la noche anterior. El altar estaba de nuevo cubierto de polvo, pero los símbolos antiguos en las paredes parecían relucir
con un leve brillo. Ana sintió un empujón a explorar. El sacrificio de la memoria, murmuró, recordando las palabras que había leído. Se arrodilló y tomó el diario, pasando sus manos por las páginas amarillentas. Mientras leía, una figura apareció a sus espaldas, una sombra que la paralizó. Tenía miedo de girar y ver quién estaba detrás, pero la necesidad de cumplir el ritual era más fuerte que su pánico. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz firme pero temblorosa. La figura se acercó lentamente, dejando caer un hilo de luz tenue sobre el altar. Era una mujer, pero su rostro estaba cubierto por un velo negro. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía a quién se parecía esa sombra. La esposa maldita, pensó, pero no podía dejar que el terror la paralizara. Tenía que hacer algo. La figura hablaba en susurros mientras se acercaba. La memoria. Debes recordar. Yo soy el eco de lo que huyó, y te guiaré, pero hay un precio. Ana retrocedió, la figura recordándole el rostro de su madre, el temor en sus ojos. Debo salvar a mi hija, dijo. No permitiré que tomes lo que me queda. La mujer levantó su mano con la palma abierta, mostrando el escarabajo brillando de un fulgor inquietante. El ritual debe cumplirse, pero fallar puede costarte más que una vida. Ana sintió que el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho, llenando su corazón de furia. No puedo perder a Valentina, gritó, y no te dejaré tomarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura la tomó del brazo, y de inmediato, las sombras comenzaron a reclamarla. ¿Podría Ana salvar a Valentina antes de que las sombras la arrastraran también? La sombra de la esposa maldita estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar a su hija? La respuesta se cernía sobre ella como una tormenta oscura. Ana sintió como las sombras la envolvían, como hilos oscuros que le arrancaban el aliento. La figura de la mujer se tornó más opaca, una mezcla de preocupación y desdén pintada en su rostro cubierto. La memoria, Ana, tu memoria, es lo que necesita el ritual, pero no será fácil. Algunos recuerdos son mejores olvidarlos. No me digas eso, gritó Ana, soltando su brazo con todas sus fuerzas. No estoy aquí para recordar lo que perdí. Estoy aquí para salvar a mi hija. Pero las palabras no tenían peso. Apenas resonaban en el aire, cargado alrededor de ella. La sombra seguía acercándose, invitándola a entrar en un vacío que prometía respuestas y secretos. Todo sacrificio requiere su coste. La voz de la figura vibró entre las paredes de piedra, llenando cada esquina con una amenaza velada. Ana miró hacia el altar, donde el diario brillaba tenuemente, como si estuviera respirando. En su mente, las visiones de Valentina ocupaban todo el espacio a su alrededor. Contusiones de su risa, los abrazos cálidos y los días sencillos fueron destellos de esperanza que la mantenían firme. Déjame. Necesito salvarla. En ese instante, las sombras dieron un golpe y la ampolla de aire se cortó. La luz del altar se volvió más brillante, mientras la figura finalmente dejaba caer el velo, y su rostro se revelaba. Lo que antes era una mujer se transforma en un espectro terrífico, con ojos vacíos que cegaban. La esposa maldita se plantó frente a Ana, el eco de un odio ancestral envolviendo su ser. Primero, debes abrir la puerta de tu memoria, susurró, como la melodía de un canto oscuro. Ana, aunque temblando, recordó las advertencias del diario en los sacrificios que requería ese poder. Sin querer creerlo, pero sintiendo la presión, comenzó a recordar. Una visión cruzó su mente, Valentina pequeña, riendo mientras jugaba a atrapar mariposas. Pero la imagen se desvanecía, oscureciéndose rápidamente. Non suplicó, sintiéndose desbordada. Lo que olvidaste, invitó la figura, con una voz que resonaba desde el abismo. Solo entonces Ana se dio cuenta de que para acceder a la memoria de su hija, tendría que enfrentar sus propios demonios. ¿Cuál es el mayor miedo que guardas?, preguntó la esposa maldita. Mientras no lo enfrentes, nunca podrás salvarla. Las visiones comenzaron a sumergirla, como un túnel de recuerdos. Un instante revelador llegó en la discusión con Valentina, aquel día fatídico, donde sus palabras fueron cuchillas. Recordó la última vez que su hija le dijo que no quería verla. El dolor se transformó en una sombra,
Su propio miedo a perderla siempre había estado allí, alimentándole el alma con desesperación. «Hecico que tú misma construiste, Ana», murmuró la figura. «¿Lo ves? Esta es tu verdad. Llénate de ella y entierra el éfono que extinguió la luz de tu hogar». Ana, con las lágrimas brotando, comprendió que había dejado que el miedo la controlara. La rabia que sentía se enfocó en ese instante, y un fuego nuevo comenzó a arder en su interior. No dejaré que el miedo destruya lo que amo», exclamó, su corazón latiendo con fuerza, mientras el escarabajo en su mano pareció cobrar vida. «Eso es. Anan, deja que el fuego queme la sombra», sonrió la esposa maldita, mientras las sombras comenzaron a retorcerse. El peso del pasado la abrumaba, pero sentía el poder del ritual emergiendo. Las paredes comenzaron a temblar. El altar resonaba con fuerza. Sin embargo, una risa siniestra brotó del eco de la figura. «Tu sacrificio pronto será exigido, Ann, pero ¿cuánto estás dispuesta a renunciar por tu hija?». Ana se quedó paralizada. El abismo de lo desconocido la miraba fijamente. Mientras todo daba vueltas, un grito desgarrador de Valentina resonó en su mente. «Mamá, ayúdame». El reloj de la sombra estaba corriendo, y ahora sabía que el verdadero dilema no era solo enfrentar el pasado, sino arriesgarlo todo. La oscuridad se intensificó mientras Ana se enfrentaba a la elección que definiría su destino y el de Valentina. ¿Sería capaz de confrontar su mayor temor, o sucumbiría al terror que la esposa maldita deseaba devorar? La respuesta se acercaba. Una decisión, una verdad. Las sombras estaban más cerca. Ana sintió la hiel de la desesperación en su garganta, mientras el eco de la risa de la esposa maldita se entrelazaba con el grito de su hija. La atmósfera era pesadísima, como si cada respiración pudiera romper el frágil hilo que mantenía unida su realidad. Las visiones comenzaron a consumirla, una vorágine de recuerdos traumáticos que se deslizaron desde lo más profundo de su mente, como un río oscuro, arrastrando todo a su paso. Las imágenes se superpusieron a Valentina sentada en la trona, su carita sonrojada por el llanto. «No, mamá, no quiero irme». Ana recordaba sus propias palabras, impotente y furiosa, lanzándolas como espinas. «Tienes que hacer lo que te digo». La conversación se sintió como un puñal. Cada reproche parecía desgarrar la tela de su memoria. «¿Vis?». La voz de la esposa maldita cortó el aire. «Esa es tu verdad. Nunca perdonaste, nunca olvidaste. La culpa ha estado contigo, engullendo la luz». Ana luchó contra las imágenes, intentando encontrar el camino hacia su hija. «Donde quiera que estés, Valentina, resiste», gritó, su voz retumbando en el templo vacío. Pero el eco de su propio temor la alcanzaba. Esa profunda angustia de no ser suficiente, de que no podía proteger a su pequeña. Los ecos de su miedo se transformaron en murmullos, voces suaves que danzaban a su alrededor. «Erré es la culpa, veo. Nunca lo olvidarás». Resonaban en un coro macabro que la envolvía, arrastrándola hacia el abismo. «Khaled», bramó Ana, sintiendo que su cuerpo se sacudía. Un fervor comenzó a alimentarse dentro de ella, encendiendo una chispa en su interior que apagaba las voces. El escarabajo en su mano comenzó a brillar, intensificando su luz, como una antorcha en la oscuridad. «No, no, no». La esposa maldita retrocedió. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro. «No puedes ser libre de eso. Tienes que aceptar el sacrificio». Ana apretó los dientes, sintiéndose más fuerte. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran de valentía. «No solo quiero a mi hija de vuelta», dijo con firmeza. «Quiero confrontar mi pasado. Si voy a sacrificar algo, que sea este miedo que me consume». El ritual comenzó a manifestarse, un remolino de energía atravesando el altar. Las sombras a su alrededor parecían convulsionar, liberándose de su abrazo oscuro. El altar brillaba intensamente, iluminando el rostro de Ana, que ahora mostraba determinación. «Esto es lo que deseas, Ana». La esposa maldita empezó a acercarse de nuevo, pero Ana alzó el escarabajo con fuerza, sintiendo como el poder afluía en cada rincón de su ser. «Lo que deseas es que yo ceda, pero no dejaré que controles mi vida». Las sombras empezaron a torcerse en espirales, como si fueran dragones negros, tentando su voluntad. La luz del altar
competía con la oscuridad. Ana podía sentir que el momento crucial se acercaba. Entonces una nueva imagen irrumpió en su mente. Vio a Valentina sonriendo. Una fotografía vieja. Mamá, siempre estaré contigo. La voz de su hija Piurawa y Colida parecía romper balas de oscuridad. La sanación fue repentina, como un chorro de luz, abrazando su piel. Valentina gritó, mientras las sombras se retorcían como serpientes furiosas. Ana sabía que el tiempo se estaba acabando. Soy tu madre. Lo tengo que hacer. No te perderé otra vez. Con su corazón en llamas, giró hacia la esposa maldita. ¿Qué tengo que hacer? La figura se detuvo, el miedo ahora permeando su voz. Para hacerlo, debes enfrentar la verdad sobre el dolor. Cada sacrificio tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? Ana asintió, el fuego en su cuerpo creciendo. Algo se rompió en el aire, una ruptura como un cristal. Una imagen absoluta de horror apareció, el verdadero horror detrás de su miedo. Era un rostro familiar, otro aspecto de su propia historia, cargado de culpa. Revelaré la verdad detrás de tu miedo, Ana Ampero. ¿Podrás soportarlo? La esposa maldita se retorció en la penumbra, como si estuviera absorbiendo cada trozo de realidad. Las sombras alzaron la voz, y el espacio se tornó tembloroso. No. Espera, gritó Ana. Pero el tiempo se detuvo. La sombra de la verdad estaba a punto de caer. Las ventanas del alma se abrían, y el destino de Ana y Valentina pendía de un hilo. El sacrificio ya no era una opción, era una necesidad. La pregunta era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? La oscuridad se espesó, y como un manto pesado, se cernió sobre Ana, mientras la esposa maldita dejaba escapar una risa estremecedora. En ese instante, la esencia misma del terror la envolvió, y el altar brilló con una luz opaca, revelando visiones distorsionadas que escarbaban en su alma. ¿Listo para ver lo que has tratado de olvidar? La voz retumbó, resonando en su mente y haciendo que su pulso se acelerara. Ana cerró los ojos momentáneamente, tratando de aferrarse a su imagen de Valentina, al calor de su risa, al amor que lo había devorado todo. Pero en lugar de consuelo, una fría helada la atravesó. De repente, la penumbra se disolvió, y una pantalla oscura apareció ante ella. Las imágenes comenzaron a correr como cintas de una película antigua en su vida, con Valentina llena de risas, juegos y abrazos. Pero, rápidamente, se sucedieron las pantallas de horror. Un círculo de amigos riendo en una fiesta. Peleaus familiaris, una sombra burlándose en cada rincón. La culpa se hizo carne. Un eco en su mente que no se detenía a no eras suficiente. Nunca lo eres. Ana luchó contra la vorágine de recuerdos, sintiendo que su cordura se desvanecía. La esposa maldita avanzaba lentamente. Su figura era un completo engranaje de oscuridad y dolor. ¿Ves, Ana? Eres tú quien ha cultivado toda esta oscuridad. Estás atrapada en tu propia desgracia. Khaled, gritó Ana, no voy a dejar que me arrastres. Con el escarabajo ardiente en mano, dejó que la luz ejerciera presión sobre la sombra que la rodeaba. El altar empezó a vibrar. Un espectro, que Ana no había esperado, emergió de las sombras. Era su propia madre. El rostro demacrado estaba cargado de tristeza. Lo siento, Ana, la verdad, se ha mantenido oculta por tanto tiempo lo que hiciste. Few an error. Un error que te condena. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, no puedes hacerme esto. La desesperación salió de sus labios como un susurro desgarrador. No era solo su madre la que la observaba. Había más rostros, sombras de su pasado. Todos ese sufrimiento, su dolor, regresaban para reclamarla. ¿Por qué no me protegiste? La voz de Valentina hizo eco en su memoria. Rasgaron el tejido de su mente en me dejaste ir. Ana se arrodilló, buscando respuestas en su propio corazón. No, Valentina. Yo. A cada palabra le costaba más en las lágrimas. Corrían libres por sus mejillas. Cada gota llevaba consigo la culpa acumulada. Solo quería protegerte, pero no lo logré. Protegerme. La esposa maldita contuvo la risa. Ese es el dilema. El sacrificio que debes pagar es aceptar tu rol en todo eso.
Solo siembras culpa y dolor a tu alrededor. ¿Podrás realmente enfrentar lo que hay dentro de tu corazón? Ana sintió su vida desmoronarse. La angustia la invadía, como si una tormenta de emociones la empujara hacia un abismo. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa comenzó a encenderse con fuerza. Sí, susurró, desafiando a la sombra. Voy a enfrentar mi dolor. Necesito liberar a Valenciano, incluso si eso significa enfrentar mis errores. La luz del escarabajo refulgió, extendiéndose para iluminar cada rincón oscuro en su mente. Las visiones comenzaron a desvanecerse. El horror palpante empezó a extinguirse. Pero la esposa maldita soltó un grito abominable. No lo permitiré. Tu sacrificio debe ser mayor. No solo dejas atrás tu pasado, sino que debes pagar el mayor precio de todos. Ana sintió una hoguera arder dentro de ella. El tiempo se detuvo por un momento. ¿Qué precio? La respuesta vino en forma de susurros escalofriantes. La verdad, detrás de la risa de tu hija. No solo la encontrarás, la revivirás. Un estremecimiento recorrió a Ana Ann en lo más profundo de su alma. Supo que la revelación podía atormentarla de una manera que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de soportar lo que la esposa maldita estaba a punto de revelarle? La sombra se abalanzó. No puedes escapar de tu verdad, Ana. El ritual no había terminado. El sacrificio estaba apenas comenzando. La pregunta persistente flotó en el aire. ¿Qué era lo que realmente había pasado aquella noche fatídica? Ana cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la sombra que se abalanzaba, pero no pudo escapar del eco de sus propios fallos. La esposa maldita se alzó frente a ella, más amenazante que nunca. Se atrevió a abrir nuevamente los ojos, y el altar ante ella comenzó a retumbar con una energía oscura, como si estuviera vivo. Las visiones regresaron, esta vez más intensas y vívidas. La imagen de Valentina aparecía, riendo, con su cabello ondeando al viento. Pero la risa se tornó en un grito desgarrador. Ana sintió que las paredes del altar se cerraban, como si todo el peso de la culpa y la desesperación la aplastaran. ¿Ves cómo la has traicionado?, dijo la esposa maldita, burlándose. No solo perdimos a Valentina aquella noche, perdiste tu propia humanidad. Ana se sintió atrapada. Cada respiración se convertía en un esfuerzo monumental. Con cada palabra que pronunciaba la sombra, un pedazo de su corazón se quedaba atrás. «Esto no es real», gritó, sintiendo que la locura comenzaba a empujarla al borde. Sin embargo, en medio del caos, la voz de Valentina resonó en su mente anana. «No tengas miedo de la verdad». Era un susurro suave, una luz en la distancia oscura. «¿Qué hiciste?». La pregunta de la esposa maldita la despertó con un escalofrío que le recorrió la espalda. Con su corazón latiendo con fuerza, Ana se enfrentó a la sombra. «¿Qué quieres de mí? Lo sabes bien». La esposa maldita volvió a acercarse. Sus ojos ardían con un fuego malvado. «Tu sacrificio no es solo enfrentar lo que hiciste, sino lo que has evitado recordar. Revivirás el horror de esa noche, y a cambio podrás liberar a Valentina». Ana sintió un escalofrío helado al escuchar aquellas palabras. «No», murmuró, sintiendo cómo su voluntad se desmoronaba. Pero la visión se intensificó, y una imagen aterradora se dibujó en su mente, la noche en que habían tomado esa decisión fatal. La noche que cambió todo. Los gritos resonaban ahora, llenando el espacio como un eco de tormento. Ella vio a Valentina Lina Duvida darle una última mirada, como si ya intuyera el destino que las esperaba. Ana recordó sus palabras. «Siempre estaré contigo». «No puedo revivirlo», gritó, aferrándose al escarabajo ardiente, buscando refugio en su luz. Pero la oscuridad era demasiado fuerte, y comenzó a invadirla, como el humo de una fogata apagándose. «Esto es solo el comienzo, Ana». La esposa maldita se acercó aún más. Cada palabra serpenteaba en la oscuridad. «Tu mayo ere miedo, será tu mayo ere redentor». Recuerda, el sacrificio debe ser total. Vuelve a la noche fatídica y acepta lo que hiciste para liberarte a ti misma. Una explosión de dolor atravesó su pecho. La imagen final emergió Valentina, una lágrima rodando por su mejilla, y un eco resonante que hacía estremecer su ser. «No me dejes ir».
Ana sintió que el límite entre la realidad y la locura empezaba a desdibujarse. Con toda su fuerza, levantó el escarabajo y gritó: «Voy a enfrentarlo». Pero la oscuridad cobró vida, presionando como 1000 brazos, arrastrándola de nuevo hacia el fondo. Las sombras danzaban, llenando la sala con susurros que la empujaban hacia el umbral de la locura. La esposa maldita observaba con ojos de júbilo, como si esperara el desenlace. Ana sintió que estaba a punto de caer en el abismo de su propia mente, un vacío amenazador que prometía consumirla. A medida que la oscuridad la engullía, el terror en su corazón se transformó en resolución. Ya no había vuelta atrás, y justo cuando la oscuridad estaba a punto de cerrarse por completo, un último destello de luz emergió de su interior. «Valentina, aquí voy», exclamó, temblando de miedo y determinación. El tiempo se detuvo y el mundo giró. La pregunta latente volvió a retumbar en sus oídos. ¿Podría realmente confrontar la oscuridad de sí misma? Y, si lo lograba, ¿qué secreto descubriría sobre la noche que la separó para siempre? Ana se sintió caer, una caída interminable en la oscuridad, que parecía succionar cada atisbo de esperanza. En el abismo, su mente desencadenaba fragmentos de recuerdos, imágenes de risas, de caricias, de esa noche fatídica que había alterado su existencia para siempre. La figura de Valentina se desvanecía, pero su presencia era un fuego chispeante en su corazón. Cuando finalmente aterrizó, no sufrió un golpe, sino que se encontró de pie en un rincón de un gran salón. La luz era tenue, un sutil resplandor filtrándose por las grietas de las paredes pintadas, con extraños símbolos egipcios. Cada uno parecía vibrar con las memorias de lo que había sucedido. El aire estaba denso, cargado de un hedor a ceniza y desesperanza. «Esto es un juego de sombras», murmuró, intentando calmarse. Pero sus palabras resonaron en su mente, como el eco de una farsa. Cada paso que daba en el salón resonaba con el peso de su culpa. Y en el fondo sabía que estaba allí para enfrentar no solo a la esposa maldita, sino a la verdad de su propia traición. A su alrededor, imágenes de Valentina se intensificaban, ante sus ojos llenos de vida, acariciando su rostro con cariño. Momentos felices, que se entrelazaban con la oscuridad de lo que había ocurrido. La voz espejeada de la esposa maldita extendía sus garras sobre ella. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», decía con una risa cadavérica, rompiendo el silencio. «Valentina aún está aquí, atrapada entre tus mentiras. Solo tú puedes liberarla, pero a un costo». «No puedo», respondió Ana, su voz un susurro temeroso. «No puedo volver allí». El salón comenzó a temblar, y la imagen de Valentina comenzó a distorsionarse. Arrastrándose hacia una sombra que emergía del altar frente a Ana, Anne se sentía atrapada en una representación de su propio tormento. Cada rincón revelando fragmentos de la verdad que había ocultado. «Pero es lo que necesitas, Ana», insistió la esposa maldita. «Sangre por sangre. Solo reviviendo el sacrificio podrás redimirte». La noche en que decidiste romperla, el corazón de Ana se detuvo, y una oleada de pánico la invadió. Recuerdos de las voces en el bosque, de las risas que se convirtieron en gritos, y de la decisión estúpida que las llevó a ese punto. «Fui yo quien». «Exactamente», dijo la sombra, acercándose lentamente. «Tu egoísmo te ha encadenado. Ven, enfrenta el abismo que creaste». Las paredes del salón comenzaron a cerrarse. Ana, sintiendo que el aliento se le escapaba, miró hacia la puerta de salida, que se desvanecía. La luz parecía alejarse, y el tiempo se desintegraba en el eco de sus decisiones. «Te necesito, Valentina», gritó, mientras la sombra se hacía más tangible, acercándose como un amante traicionero. «Dame tu luz». En ese instante, la figura de Valentina se materializó, no como un espectro, sino como una imagen viva, un fantasma de lo que una vez fue. Ana murmuró, su voz desgarradora: «Siempre has estado aquí. No huyas más». Ana sintió que el dolor se intensificaba, como si las heridas del pasado estuvieran nuevamente abiertas. La figura de la esposa maldita extendió sus manos, invitándola a cruzar al otro lado, donde los misterios de su traición y la verdad sobre la muerte de Valentina aguardaban. Atrapada entre el horror de su decisión y el amor que aún sentía,
Ana dio un paso adelante. Voy a enfrentarlo, dijo con firmeza, sintiendo la energía de Valentina a su lado. Pero las luces comenzaron a parpadear, la sombra se precipitó hacia ella, y la risa maligna la inundó. ¿Estás lista para descubrir hasta dónde estarías dispuesta a llegar por amor? Ana no tenía respuesta mientras la oscuridad la absorbía una vez más. La pregunta flotaba en el aire, pesando sobre su corazón. ¿Qué sacrificios haría realmente para redimir su alma y liberar a Valentina? Las paredes comenzaron a cerrarse, y el grito de Ana se unió a los ecos del salón. Su destino dependía de su valentía ante el horror que había creado. La verdad del sacrificio estaba a punto de ser revelada, y con ella, un secreto tan antiguo como el tiempo mismo. Uno que cambiaría todo para siempre. Ana sintió que el frío la envolvía, como si las sombras mismas la abrazaran con una desesperación palpable. La sala giró, y los símbolos egipcios comenzaron a cobrar vida, sus formas acusatorias danzando en el aire. La figura de la esposa maldita se hizo más prominente. Un espectro de belleza oscura, con miradas que penetraban hasta lo más hondo de su ser. Te he estado esperando, Ana, pronunció la sombra, su risa helada resonando en las paredes. No puedes esconderte de ti misma. Bienvenida al comienzo de tu sacrificio. Sus palabras eran como un veneno que se infiltraba en la mente de Ana, aterrorizándola. No puedo hacer esto, gritó, sintiendo que el eco de su terror se perdía en la vasta oscuridad. Sin embargo, en el centro de su pánico, había una chispa de resignación. La verdad del sacrificio, la única forma de liberar a Valentina, comenzaba a tomar forma en su mente. La figura de Valentina seguía ahí, su semblante lleno de una tristeza infinita que hería. Ana, no permitas que la oscuridad te consuma, debes recordar. Las imágenes comenzaron a girar a su alrededor. La noche en que todo ocurrió, cuando las risas se transformaron en gritos desgarradores, recordó las promesas, la traición que había dictado su vida. Ana sintió que su pecho se apretaba. La sombra de la esposa maldita comenzó a acercarse, alzando una mano engalanada, con joyas que titilaban como estrellas caídas. Esta vez, no escaparás. Para liberar a Valentina, deberás enfrentar tu verdad, dijo la sombra, acercándose aún más. Ana sintió, como si cada palabra fuese una soga tirando de ella hacia un pasado miserable. Dímelo entonces, ¿qué debo hacer? Ana se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba con cada sílaba. La figura oscilante de la esposa maldita sonrió, con una expresión que fusionaba el placer y el desprecio. Un ritual de sangre. Debes revivir la tragedia, recrear el sacramento que una vez rompiste. Han dicho esto, la sombra extendió una mano y un frío intenso recorrió el salón. Una mesa apareció de repente frente a Ana, cubierta con una tela negra, que se aglutinaba como la oscuridad misma. Sabra, esta mesa. Deberás realizar el sacrificio. Solo entonces, el vínculo con Valentina podrá ser liberado, dijo. Su voz más suave ahora, casi seductora. Ana, horrorizada, miró la mesa con sus cuencos llenos de ceniza y hojas marchitas. El hedor a magia oscura llenó sus sentidos, obligándola a recordar, no puedo revivir eso, no puedo. Su voz se apagó mientras las lágrimas la inundaban. La imagen de Valentina parecía llorar junto a ella, una sombra que reflejaba su propia agonía. ¿Amas a Valentina? La pregunta surgió como una flecha en el aire enrarecido. Ana sintió que le atravesaba el pecho. La verdad la golpeó con fuerza en sí. Aún la amaba con cada fibra de su ser. En su mente se formó una idea, quizás debía arriesgarlo todo. Haré lo que debo, murmuró, su voz firme. Al hacerlo, los muros del salón comenzaron a vibrar, y los símbolos brillaron como si celebraran su decisión. El tiempo empezó a retorcerse, y Ana, en un acto de desesperación, se acercó a la mesa. Tomando un puñado de ceniza, miró hacia la figura de Valentina, cuya mirada empezó a brillar con una mezcla de esperanza y terror. La luz de la sala se intensificó, y los simbolismos alrededor comenzaron a girar en espiral, creando un vórtice que parecía succionar todo a su alrededor. Esto es solo el principio. Escuchó la voz de la esposa maldita susurrar, y el salón se iluminó con una claridad escalofriante. Un estruendo resonó,
y el suelo tembló bajo sus pies, como si el lugar mismo concediera permiso a lo que se avecinaba. Los recuerdos de la noche fatídica se manifestaron a su alrededor en una tormenta de luces y sombras, enredando a Ana en el conflicto de su ser. «¡Valentina!», gritó, sintiendo que el ritual ya había comenzado. Pero en un instante, todo quedó en silencio. La sala se volvió un eco de lo que una vez había sido, y el miedo la envolvió intensamente. Ana sintió que la sombra de su propio sacrificio se apoderaba de ella. ¿Está realmente dispuesta a ir tan lejos? Resonó la risa macabra de la esposa maldita. Solo entonces conocerás el verdadero precio del amor. El corazón de Ana latía con desesperación mientras se preparaba. La oscuridad la abrazaba y la pregunta se cernía sobre ella. Estaba lista para enfrentarse a lo que ella misma había desatado. La última imagen de Valentina, llena de sufrimiento y amor, llenó su visión, y el eco de su voz resonó en su mente. La línea entre la salvación y la condena se desvanecía rápidamente. ¿Podría salvar a Valentina o estaba condenada a ser su carcelera para siempre? Mientras la oscuridad se cerraba y el silencio se afianzaba, Ana comprendió que cada sacrificio viene con sus sombras. Y así, la sala se sumió en el caos, con una sola pregunta resonando. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Ana sintió el eco retumbante de sus propios miedos a su alrededor. La figura de la esposa maldita danzaba entre las sombras, su risa retumbando en los muros del templo. Es hora de que enfrentes lo que has creado. Ana, tu sacrificio vendrá con un gran costo. ¿Estás lista para pagarlo? Las luces del altar comenzaron a parpadear, como si los espíritus de las mujeres olvidadas clamaran por justicia. Ana temblaba, pero su amor por Valentina se desbordaba, envolviéndola en una calidez inesperada. «Sí, estoy lista», exclamó, sintiendo cómo la determinación llenaba cada rincón de su ser. «Entonces, recuerda», la esposa maldita susurró, y el tiempo pareció detenerse. La escena cambió. Los recuerdos del pasado la atacaron. Aina vio a Valentina, pequeña y dulce, brincando mientras leía un cuento. Su voz risueña llenaba la habitación. Pero de repente, la imagen se tornó oscura. Gritos y conflictos resonaron en su mente. Una discusión acalorada, la angustia de una madre que no sabía cómo enfrentar el mundo moderno. «No, tienes que escucharme», recordaba gritar, a pesar de que los corazones se partían. «Tu egoísta decisión destrozó todo». La figura de la esposa maldita se alzó con orgullo. Ahora era un eco de su propio dolor. Ana sintió el peso de la culpa, una carga que la había mantenido cautiva. «¿Qué debo hacer?», gritó, aferrándose al escarabajo brillante que aún sostenía. «Dime qué necesitas de mí». La sombra se acercó, su esencia oscura pulsando. «Debes revivir la traición que acabó con su luz. Sacrificio por sacrificio. Solo así podrás liberarla». Con cada indicación, el altar tembló, y las imágenes en los muros comenzaron a cobrar vida, mostrándole un espejo del horror. Recordó la noche fatal en que un descuido había llevado a su hija a la oscuridad. La culpa se convirtió en un grito desgarrador que retumbó en su pecho. «Valentina, perdóname», musitó, sintiendo que el dolor se convertía en fuego ardiente. Con cada palabra, el escarabajo centelleaba, inundando el altar con una luz dorada. «Hazlo. Ana, debes hacerlo por ella. Ella necesita que la recuerdes», susurró la esposa maldita. «No, no podemos perder más». Ana estalló, su voz resonando en la confusión. Y en ese instante de furia, la luz del escarabajo estalló, llenando el templo con una claridad cegadora. La figura de Valentina apareció, la imagen de su hija radiante y viva. «Mamá, aquí estoy», gritó, su voz como un canto de esperanza. Las sombras retrocedieron ante la luz, pero la esposa maldita no se detuvo. «No puedes vencerme tan fácilmente, Ana, tendrás que hacer más, si realmente la amas». Ana sintió el mundo temblar a su alrededor. Se dio cuenta de que no podía huir ni evitar el dolor de su pasado. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiéndose atrapada. «Activa el ritual. Pero recuerda, el sacrificio no es solo en el altar. Es por el amor que sientes».
Entrégame tus miedos, y a cambio, liberarás a Valentina, afirmó la sombra. Su voz, llena de un poder inquietante. Ana miró a su hija, y sintió que la luz crecía dentro de ella. Lo haré, Ana, enfrentaré mi verdad, declaró, y con un impulso, se acercó al altar. Al elevar el escarabajo resonante, todo estalló en una juguetona explosión de luz y oscuridad. Las sombras de su culpa danzaron en el aire, como espectros liberados de su prisión, mientras el cielo del templo se nublaba de recuerdos. La deidad de la esposa maldita tembló, y Ana sintió que su sacrificio la consumía. ¿Ves lo que has creado? Resonó la voz. Cada lágrima, cada susurro de dolor, se han entrelazado en el horror de tu propia elección. Pero hoy, puedes limpiar ese pecado. El eco del pasado la invadió, inundándola con cada lágrima derramada y cada grito de angustia. La imagen de Valentina se distorsionó, pero su amor la mantenía en pie. Ana cerró los ojos, sintiendo sus miedos y dolores como nunca antes. Abrió su corazón, dejando que los recuerdos fluyeran. Las sombras comenzaron a disolverse, llevándose el lamento de las almas perdidas. Ana sintió el poder surgiendo de su interior, una luz cálida, arrasando con todo miedo. He sido fuerte, Valentina. Por ti, estoy lista para dejar ir, gritó, mientras las sombras renacían en luces danzantes. Las sombras se desvanecieron, y con ellas, la esposa maldita se disolvió en el aire. Ana y Valentina fueron absorbidas por el resplandor, el calor de su amor, pulsando a través de la sombra. ¿Mamá? Gritó Valentina, mientras las sombras se disipaban por completo. Las risas llenaron el espacio, y en un segundo electrizante, el vacío se convirtió en un abrazo cálido. Ana abrió los ojos. Estaba en su casa, la habitación iluminada por la luz del amanecer. Valentina estaba allí, sonriendo en su cama. Despertaste, dijo la pequeña, corriendo hacia ella. Ana la abrazó fuertemente, sintiendo cada latido de su corazón. Lo hicimos, cariño. Lo hicimos juntas, musitó Ana, con lágrimas de alegría en los ojos. La historia de la esposa maldita ya no era su sombra. Se había convertido en un triunfo, en un símbolo del amor, resuelto a enfrentar el dolor. Ana sabía que la verdad era como una luz, atravesando la oscuridad. Había perdido algo en el camino, pero también había encontrado lo que realmente importaba en su amor por Valentina. Las sombras se borraron, y, aunque la historia no fue fácil, el sacrificio fue el puente de su redención. Caminaron juntas hacia la vida, por la senda de un amor reconstruido, llevando con ellas el eco de un ritual salvador. Nunca permitirían que las sombras volvieran a acercarse. Ahora, más que nunca, el amor y el sacrificio eran su fuerza, su luz, a su verdad. Así se cerró el ciclo. Así se liberaron de la maldición que había acechado su hogar. En esa despedida, el temor se tornó en paz, y todo fue un nuevo comienzo. Pero ahora, un nuevo eco atraviesa el silencio, pidiendo tu atención. Necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte estas historias que despiertan el alma. Dale al botón de like ahora mismo, y alimenta el algoritmo para seguir trayendo contenido exclusivo para ti. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final es fundamental para nosotros. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, mantengamos viva la llama de las historias.